Buenos días con todos. En esta oportunidad, mi nombre es Bernardo Guamaliano Franquino, y voy a hablarles sobre la vida de Carlos Mariátegui y el pueblo indígena, ¿no? O una de, uno de, uno de los personajes destacados de Perú, ¿no? Porque si bien sabemos, Carlos Mariátegui nació en Perú y defendió a lo que viene a ser a los pueblos indígenas. Sin más que decir, pasamos a responder a las preguntas planteadas. Primera pregunta, ¿quién era Mariátegui y qué propuso? Mariátegui, también con Mariátegui, José Carlos Mariátegui nació el 14 de junio del año 1894 en Moquegua, Perú, ¿no? Durante su infancia tuvo un percance en donde en un accidente se lesionó o afectó una parte de la rodilla izquierda, la cual esto lo dejó cojo desde pequeña edad, lo que lo obligó a abandonar sus estudios y a convertirse en un autodidacta, ¿no? Además de ello, esta lesión no le limitó, ¿no? A realizar muchas actividades, porque él tuvo muchas participaciones en la política y el periodismo en Perú, ¿no? Como dije, desde muy joven, porque muere a los 35 años de edad. ¿A causa de qué? De una enfermedad, de una crónica de tuberculosis, ¿no? El 16 de abril de 1930, ¿no? En Lima. Carlos Mariátegui fue destacado por sus dos obras, ¿no? Pero creó más de dos obras, pero las más destacadas fueron La escena contemporánea, publicada en el año 1925, en donde analiza la realidad social y política de su época, ¿no? La segunda obra, la más conocida de Carlos Mariátegui, es Los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿no? Publicado en el año 1928, una obra más emblemática y considerado como un paradigma, ¿no? Es decir, un modelo del análisis político, social y cultural del Perú, donde abarca temas como la economía, el problema indígena, la propiedad agraria y la educación desde una perspectiva marxista, ¿no? Como sabemos, adaptado a la realidad latinoamericana. Eh, como lo mencioné, no solo participó en la política, el periodismo, además de ello fue un escritor, un filósofo y un marxista peruano, uno de los pensadores marxistas más destacados de América Latina, ¿no? Conocido como el Amauta, que en quechua significa maestro, considera uno de las principales figuras de la interpretación crítica de la realidad latinoamericana. Lo que propuso Mariátegui fue la reinterpretación del marxismo, adaptándolo especialmente a la realidad peruana, defendiendo que la revolución en América Latina sería una fase de la revolución mundial, pero debía ser una creación heroica, no una copia del modelo ruso, insistiendo en la importancia del papel central de las comunidades indígenas en la lucha de clases, ¿no? Además, desde el año 1928 hasta el año 1929, funda el Partido Socialista Peruano y la Confederación General de Trabajadores del Perú, ¿no? Y buscó supervisar divisiones sociales producidas por el colonialismo y el racismo para construir un movimiento socialista unido. Pasando a la siguiente pregunta, eh, ¿por qué el problema indígena no es cultural? Eh, no es un problema cultural, sino eminentemente económico y político, en donde Mariátegui sustenta que el problema del indio no puede reducirse a cuestiones de etnia o cultura, sino que es un problema sistemático
que surge de la estructura económica y social desigual del Perú. El principal problema radica en la negación sistemática del indígena como sujeto activo, ¿no?, de la historia y la sociedad peruana. Esto expresa que la exclusión económica y política eh, hace que se tenga o falte un acceso equitativo a la tierra, ¿no? Es decir, la invisibilización de sus derechos legales y sociales. Además de ello, la marginación en la matriz productiva. Por tanto, la cuestión indígena es un problema de distribución de tierra, poder y reconocimiento social, y no simplemente un problema cultural o de identidad. Además, plantea soluciones de cómo superar el problema de indígena, en cómo va a transformar con las condiciones estructurales del país, integrando a los pueblos indígenas como sujetos activos, ¿no?, con sus derechos plenos, y a no limitarlos, a preservar superficialmente sus tradiciones o culturas en aislamiento, ¿no? Es lo que propone Mariátegui a partir del problema que se genera, ¿no? Que no es cultural, sino una estructura, que es un sistema que surge de la estructura económica, social, ¿no? Entonces, una vez entendido lo que es el problema sobre la segunda pregunta, pasamos a la tercera pregunta, sobre el gamonalismo de ayer y hoy. En esta parte vamos a ver quiénes eran o cómo era el gamonalismo, ¿no? Entonces, para comenzar, ¿qué era el gamonalismo? Pues los gamonalismos eran un sistema de poder local despótico basado en la concentración del latifundio, ¿no? Eh, ¿Qué era lo del latifundio? El latifundio era, ¿cómo se llama? Es la extensión de la tierra. ¿Para qué? Para la explotación agrícola o ganadera, ¿no? Esto era generalmente en manos de un solo propietario, ¿no? Y eso hacía que se genere un problema. Además de ello, había también la dominación política, económica y social de las comunidades indígenas rural en el Perú, en donde el gamonal ejercía un control absoluto sobre la tierra, ¿no? Y como dije, era el problema que se generaba por parte de este sistema sobre los pueblos indígenas, ¿no? Imponiendo condiciones de servidumbre, es decir, el trabajo, como el llamado el poncaje, que era un trabajo gratuito impuesto, ¿no? Además de controlar el acceso a recursos básicos como la coca y el aguardiente, ¿no? A cambio, los indígenas estaban obligados a trabajar en las haciendas o entregar parte de sus productos que cultivaban durante ese transcurso de sus vidas para ofrecer como un servicio, ¿no?, a estos gamonales. Entonces, este sistema se mantenía con apoyo político, donde había manipulación electoral y leyes que resultaban impotentes frente al poder real del gamonal, ¿no? En donde Mariátegui describió este fenómeno como la expresión del problema indígena, señalando que el gamonalismo impedía la liberación de los pueblos indígenas, mientras que persistiera esta estructura feudal y la tutela estatal que anulaba su libertad. El gamonalismo ya fue considerado un freno principal a la mejora socioeconómica y política de los indígenas, ¿no? Es decir, un obstáculo para la justicia social. En la actualidad, existe el sistema tradicional de los gamonales, pero digamos, desarticulado formalmente por la reforma agraria de los años 1960 y 1970, ¿no?
en donde estas formas modernas del gamonalismo en la política y económica regional peruana se sigue observando un control local de élites sobre recursos y población, ¿no? Eso sería lo que viene a ser la definición del gamonalismo tanto en el pasado y en el presente, ¿no? Como sabemos. Entonces, una vez definida la pregunta, pasamos a la última pregunta sobre, ¿existe todavía el problema del indio? Eh, claro que sí existe todavía el problema del indio, ¿no? A pesar de que se tiene leyes, ¿no? Como lo voy a explicar en detalle, ¿no? Eh, Si bien las comunidades indígenas han enfrentado muchos o múltiples formas de marginación, exclusión social, tanto económica, política, ¿no? Tanto en lo que viene a ser en los accesos de los derechos fundamentales, reconocimiento ético y territorial, ¿no? Además de eso, su participación política y accesos a servicios básicos como la salud, educación y agua potable, ¿no? Eh, en esta parte tenemos un ejemplo sobre un censo que se llevó a cabo en el año 2025 en donde las comunidades indígenas denunciaron a estas autoridades porque se les comenzó a discriminar y a excluirlos de la sociedad, ¿no? Entonces, como hicieron sus denuncias porque le estaban discriminando, eh, podemos darnos cuenta que sí, como lo mencioné, que este problema del indio sigue permanente, ¿no? Que no, que todavía no se le supera a pesar de que se tiene leyes que lo resguardan, ¿no? Eh, eh, en donde, además de ellos, se tiene recientes denuncias de las organizaciones indígenas, ¿no? En donde se han mencionado o han señalado que han sido que han sufrido exclusión de procesos cruciales como los censos que acabo de mencionar, ¿no? Lo que afecta en la visibilidad y el reconocimiento oficial de sus demandas y derechos. Esta exclusión vulnera convenios internacionales como el 169 de la OIT y dificulta el diseño y ampliación de políticas públicas efectivas para estas poblaciones, ¿no? Además, la desigualdad estructural que padecen, se puede decir que son mayores las tasas de pobreza, informalidad laboral y falta de acceso a infraestructura, ¿no? Como lo mencioné, y los servicios básicos, ¿no? Porque a estas personas, como se les excluye de la sociedad, no tienen un acceso directo a estos, ¿no? Sino que tienen muchos problemas. También existen preocupaciones porque hay prácticas de invisibilización y negación de su identidad, ¿no? Que siguen presentes hasta la actualidad, junto con los conflictos territoriales y amenazas ambientales que afectan sus territorios ancestrales, ¿no? Como lo vemos, hay mucha contaminación.